años. Muy bien. Y les contamos que decenas de soldados de Naciones Unidas retenidos en los altos del Golán fueron liberados. El Frente al-Nusra, vinculado a la red terrorista Al-Qaeda, liberó a más de 40 soldados fillanos de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, retenidos durante 2 semanas en la zona de los altos del Golán, entre la frontera israelí y Siria. Tras su puesta en libertad, los militares llegaron a territorio israelí, según informaron portavoces de ese país. En la víspera, al-Nusra publicó un video anunciando que los soldados fillanos de Naciones Unidas serían liberados pronto. En estas imágenes se puede observar que los militares aparentemente no fueron maltratados, ya que incluso se muestran sonrientes ante la cámara. Además, uno de ellos detalla que los rebeldes no les hicieron daño y que todos están sanos y salvos. En este video, al-Nusra pedía la excarcelación de los presos de su agrupación en los centros de detención del régimen sirio. No obstante, se desconoce si hubo algún acuerdo al respecto para la liberación. La organización yihadista había dicho que este secuestro era una respuesta a la supuesta conspiración de Naciones Unidas y las sanciones de esta organización contra las brigadas que combaten contra Damasco. Muy bien, efectivamente eran 40 cascos azules de Naciones Unidas retenidos y la verdad que yo pensé que iba a ser distinto su destino, ¿no? Esta liberación yo creo pues que cambia un poco, ¿no?, la visión también de este grupo, ¿no? Bueno, frente al Nusra todo parece indicar que ha canjeado rehenes por recompensas en el pasado. Por plata. Sí, y no queda claro si eso no ha ocurrido en esta ocasión, porque ellos pedían rescate también, no solo pedían liberación de presos, pedían rescate y pedían que Naciones Unidas lo excluya de la lista de organizaciones terroristas que mantienen las propias Naciones Unidas. Eso último claramente no lo han obtenido. La liberación de presos dependía del régimen de Bashar al-Assad, cosa que tampoco ha ocurrido. Si recibieron o no dinero es la pregunta de fondo. Claro, Naciones Unidas hubiera tenido que pagar por su gente, pero ¿cuál es la situación en la frontera, en los altos del Golán? Por ejemplo, es frontera con Israel, ¿no? Sí, lo que pasa es que los altos del Golán es territorio sirio ocupado por Israel desde la guerra de 1967. Terminada la guerra de 1973, o poco tiempo después, se logra crear un sistema mediante el cual Naciones Unidas tiene una suerte de fuerza de interposición que verifica que los soldados de ambas partes se alejen de una zona que queda desmilitarizada para evitar incidentes, ¿no? Y es justamente en esa zona desmilitarizada entre la parte del Golán sirio que controla Israel y la parte que controla el régimen sirio, en donde se encuentran estas tropas de Naciones Unidas. Pero es un indicio claro de la debilidad relativa del régimen que no pueda controlar esa frontera que es tan importante, o esa zona que es tan importante para ese país.